Seguimos en estas jornadas en su primer día en torno a el Día Mundial de la Filosofía. Hemos tenido reflexiones muy diversas, pero todas vitales, y pues vamos a continuar. Ahora toca el turno de Alejandra y voy a leer su semblanza. Alejandra Itzel Medina Nava es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, San Rafael, maestra en Saberes sobre Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes y actual doctoranda en Saberes sobre Subjetividad y Violencia en la misma institución. Su línea de investigación se ha desarrollado en los feminismos, la escritura, el cuerpo y la literatura femenina japonesa contemporánea. En cuanto a la práctica, es coordinadora del Seminario Permanente de Feminismo en Occidente del Centro Cultural La Isla de Minerva. Se dedica al acompañamiento en educación especial, la clínica particular y dirige Tanoshimi, proyecto del cual es fundadora, y busca democratizar herramientas de salud mental, emocional, física, sexual y reproductiva accesible para todas las mujeres. Les pido un aplauso cálido para Alejandra. Y la dejamos con su ponencia. Muchas gracias. Hola, estoy emocionada de estar aquí en Pachuca, poder platicar, pues comentar un poco de mi trabajo. Bueno, como tal lo nombré la escritura creativa femenina como forma de filosofía contemporánea en América Latina. Este trabajo particularmente lo pienso a partir de la escritura de Liliana Bloom, concretamente les voy a compartir, hacer lectura de un párrafo, que es con el que yo empiezo a pensar como todo esto, ¿no? De ahí creo que pasaré a conversar a lo mejor un poquito más de cómo es que se ha desarrollado este trabajo y mi línea de investigación en general, y después ya pasaré como a leer, para no leer todo el trabajo, como la parte que me parece más importante o más fuerte, ¿no? Entonces comienzo con esta cita, que dice: ante ella no habrá una noche entera de sueño durante la siguiente década, ni tampoco una oportunidad de recuperar la figura prematernal. Los senos laxos y aumentados solo tendrán la ocasión de volverse más lánguidos con las próximas lactancias. Los músculos del vientre se irán debilitando al punto que los subsecuentes embarazos serán notorios apenas unos días después de la concepción. Las estrías se multiplicarán sin ningún empacho y los huesos irán perdiendo el calcio secretamente, en silencio, hasta que un buen día la sorprendan con una cadera quebrada en la soledad de la viudez. Su realización plena como mujer la convertirá en prisionera de su progenie. Cualquier necesidad personal será aplastado por los deseos de los hijos y del marido. El descanso y el esparcimiento le estarán prohibidos. Las arduas e interminables labores del hogar nunca se verán colmadas por un gracias o una mano que la ayude, y las ambiciones profesionales le serán conceptos tan desconocidos y fantasiosos como un viaje a Marte. Para completar el cuadro, un día encontrará en el saco del marido alguna prueba contundente de su infidelidad, que él negará y hasta argumentará a su favor. Mírate, estás hecho una facha, y además, con los niños nunca tienes tiempo para mí. ¿Cómo quieres que no me busque a alguien que sí me haga caso y se arregle para gustarme? Pero ella no lo sabe. No puede adivinar el futuro que se avecina trágico, discreto, como un maremoto. Ahora, la sorprende una lágrima de emoción cuando su bebé la mira a los ojos y la diminuta mano sostiene su dedo pulgar. Y ella, madre estrenada, se da cuenta de que en ese instante nada más importa. Es de La maldición de Eva, de Liliana Bloom. Y bueno, en general la línea de todo mi trabajo de investigación se ha centrado en poder visibilizar qué ha pasado con la escritura de las mujeres y particularmente la filosofía. No solo porque no es casualidad, no es personal, compañeros, pero basta ver el programa del día de hoy. ¿Cuántas mujeres estamos exponiendo aquí? ¿Cuántos hombres? Y si empezamos a rastrear esta línea histórica, pareciera ser que la escritura de las mujeres no tiene un valor filosófico y no tiene un valor académico. Empezamos desde, yo quiero retomar un pequeño fragmento de El banquete de Platón, que todos conocemos a Platón, todos hemos escuchado a Platón, sabemos la importancia que tiene en la filosofía, conocemos la importancia del banquete y más allá de estas cuestiones como muy, simplistas que de repente dicen, sí, es una disertación sobre el amor, que va más allá.
uno de los primeros párrafos, cuando empieza el discurso de Sócrates, es esta cuestión en la que se le abre la pregunta de, bueno, cuando él empieza su discurso, ¿no? Enuncia que lo que él va a compartir respecto al amor es una cuestión que le enseña Diótima, que le enseña esa y muchas otras cosas sobre el amor, ¿no? Y sé que es un párrafo muy pequeño, pero pareciera ser que no lo estamos viendo. Y a partir de ahí podemos rastrear como toda, bueno, no toda una línea histórica, pero sí en ciertos aspectos, de cómo las mujeres han estado escribiendo, pero su trabajo no cuenta, ¿no? Tenemos Hiparquia de Maronea, que también es la primera cínica, pero se le conoce solo por ser la pareja de Sócrates, y no hay registro de su obra, toda fue quemada, desaparecida, está extinta. Nos vamos al medievo, tenemos el de Garda de Bingen, y tenemos una obra enorme de ella, pero nadie nos habla de ella, y queda como algo más mitológico, ¿no? Por ahí se nos menciona, si suerte tenemos en las academias. De ahí podemos pasar a Christine de Pizan, que tiene La ciudad de las damas, y que vamos a la librería y la encontramos solo como, sí, es literatura. Se nos olvida todo el trabajo historiográfico que esta mujer hace en su época para hablar del trabajo de las mujeres y cómo han escrito y han llevado a cabo un montón de cosas. Para mí, de ahí sigue una persona muy importante, que es Andrea Salomé, que igual se le conoce como por ser la pareja de Nietzsche, que estuvo con Nietzsche, y mil cosas y chismes filosóficos e históricos más. Nadie nos habla de que es la primera mujer en hacer psicoanálisis como tal, ¿no? Que es admitida en la escuela de Freud, que es mentora de Anna Freud. Y en esta línea es cuando yo empiezo a preguntarme, bueno, pero si las mujeres han escrito tanto y hemos escrito tanto durante tanto tiempo, ¿por qué no cuenta como filosofía? ¿Por qué no cuenta como historia? O sea, ¿qué está pasando? Y no tengo la respuesta, me encantaría darla, ¿no? Pero el hecho de poder empezar a cuestionarnos y abrir estas preguntas, llevándolo como a este quehacer contemporáneo, pues también permite pensar en qué está pasando con la producción de las mujeres, qué está pasando con la escritura. ¿Por qué las mismas academias de repente pareciera que todo entra en escritura creativa, que todo entra en literatura, pero todo esto otro que pensamos, aunque está ahí, no está, ¿no? En mi experiencia personal justo me pasa desde que pues empiezo a estudiar, empiezo la maestría, llego al doctorado, siempre está la pregunta de, primero ¿y por qué? Bueno, como formación de psicóloga empiezo a entrar en esta parte de la filosofía, no, pero es que tú eres psicóloga, tú haces clínica, ¿por qué vas a escribir de esto? Cuando hago la tesis de maestría, mi línea de trabajo ha sido la literatura japonesa contemporánea, la primera pregunta es, ¿pero por qué vas a escribir algo de literatura? Si tu formación no es de literatura, eres psicóloga, de eso sí tienes herramientas, de la educación, ¿por qué no te vas para ahí? Yo, pues porque no quiero, es así de simple, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en la literatura japonesa contemporánea, ahora en mi proyecto doctoral, las primeras cuestiones y de los académicos es como, ¿pero por qué japonesas? ¿Y por qué mujeres? También ya leíste a Virginia Woolf, ¿por qué no escribes de ella? Y pues porque ella no me está movilizando lo que me mueven las japonesas, ¿no? O sea, pero como si siempre estuviera la pregunta, como si nunca fuera suficiente, ¿no? Como si no se argumentara lo suficiente, como si nunca fuera eso una posibilidad. Entonces es a partir de ello que empiezo a pensar también esta parte de, pues es que, ¿qué acceso estamos teniendo las mujeres a la academia, a la escritura, y cómo esa cuestión que es la literatura, la escritura creativa, no es solo lo que se nos ocurrió, no es solo lo que estábamos inventando en algún momento, sino que todo lo que está ahí atravesado, pues tiene que ver, la filosofía misma, pues lo comentaba ya con anterioridad, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión social, con esta cotidianidad sobre la que vale la pena preguntar. Entonces, las mujeres, que se nos ha legado también un lugar como para el cuidado, para la educación, para el quehacer con el otro, ¿por qué nuestras preguntas están tan invisibilizadas, no? ¿Por qué de repente se pierden y no tienen un valor académico? Tiene que ver pues con esta misma oportunidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres realmente tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder estudiar más? Y también pues la carga social, que eso implica que sería otro tema, ¿no? Porque también tiene sus consecuencias, por así denominarlo. Entonces,
pues bueno, a partir de todos estos cuestionamientos, como ves que rastrear históricamente ciertas cuestiones, es que empiezo a preguntarme por esto. Cuando llego a este texto de Liliana Blum, a mí me conmueve muchísimo, porque creo que en un párrafo muy concreto pues enuncia como sí está ese dolor, sí está esa vivencia, está eso desconocido, pero también está una ternura, también hay un afecto, también hay un deseo, pero tampoco tiene por qué estar separado, ¿no? O sea, todas esas emociones, todo ese quehacer puede coexistir y no tendría por qué ser una cosa excluyente pues de la otra. Entonces, pues bueno, ahora sí voy a proceder como a leerles una de las primeras preguntas que yo hago para este texto es tal cual, si es realmente lo ficcional lo que construye los argumentos principales de la escritura creativa, o si no, vale la pena más bien preguntarnos si es lo real de la vida quien se sirve de la ficción para poder arrojar ciertas verdades que por su crudeza nos sería imposible apalabrar de otra manera. De ahí, pues pasando como a la pregunta concreta de por qué es importante empezar a pensar la escritura creativa de las mujeres, la literatura, como una forma más de filosofía, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano contemporáneo. Pues ahí comienzo, ¿no? Que viene en la importancia de poder visibilizar el aporte de la mujer filósofa en nuestros días, no solo por las rupturas y cambios sociales que están haciendo a partir de nuestras demandas de una nueva escucha, sino porque esta se está haciendo manifiesta a partir de nuevos y diversos medios, y uno de ellos es esta escritura creativa. Lo que vive la mujer, lo que vivimos las mujeres en la cotidianidad de la comunidad, de los diversos contextos y entornos que nos rodean, se ha vuelto algo tan intrínseco que ya no se piensa en la complejidad y seriedad que merece y en la que deberíamos hacerlo. La palabra de la mujer, la escritura de la mujer, es la misma vitalidad, ¿no? Porque nuestra cultura, nuestro contexto, nuestro quehacer cotidiano es quien nos ha hecho crecer con ciertas ideas de sacrificio, de entrega, de amor incondicional, de sumisión, de silencio, de inferioridad. Esa pareciera ser la maldición de Eva con la que todas nacemos por el simple hecho de tener la naturaleza de un perro y dos senos. Y esto es justo lo que se apalabra en la escritura de Blum, ¿no? El destino nos ha decretado esta naturaleza capaz de engendrar vida, de traer consigo mucha felicidad y amor, pero también esto trae consigo mucho dolor, mucha soledad y mucho desasosiego. Cuidar cansa, cuidar arrasa y cuidar asola. Es algo que comparte Daniel Larrea en su texto Mientras las niñas duermen. Y lo que pocas veces se apalabra, lo que casi nunca se dice, o se dice sin tener un oído que nos escuche, es que todo esto nos ha hecho crecer llenas de miedo, de duda, de inseguridad, pero sobre todo de un dolor indescriptible, de un desasosiego fulminante, de una soledad abrumadora que usualmente se encuentra acompañada. Por eso es que la literatura creativa tiene un lugar tan importante en el pensar filosófico, porque más que ser ficción con atisbos de sentimentalismo, la literatura femenina es potencia pura que grita a los cuatro vientos lo real y doloroso que nos atraviesa en lo anímico, en nuestros cuerpos, que han sido cotidianamente violentados y transgredidos no solo desde la puñalada física, sino desde los comentarios, los prejuicios, los ideales, desde no tener la opción, a veces, si queremos dar vida o no. Sí, la maternidad impuesta, sí, el uso de nuestro cuerpo para el beneficio del capital, sí, la explotación de nuestro cuerpo en el cuidado de la mano de obra, sí, el patriarcado decidiendo por nosotras, sí, todo eso sí. Pero ¿y qué pasa con la ternura? Y esa cosa inexplicable que siento cuando te huelo, cuando te miro, cuando nos acariciamos, ese deseo de besarte, de mirarte, esa pertenencia cuando nos abrazamos hasta quedarnos dormidas. Todo eso, ¿cómo se explica? Lo retomo en las palabras de Daniel Larrea. Así, la escritura en lo creativo, en esta escritura, cada autora se encarga de dar lugar a nuevas formas de pensamiento. Se encarga de hacer un pensamiento que no solo les permite a ellas poner de manifiesto una realidad latente en sus vidas, sino que en su escritura es que todas aquellas les leemos. También podemos encontrar nuevas formas de subjetivarnos, de repensar lo que nos atraviesa, de filosofar sobre nuevas ideas y pensamientos. A través de las letras que escriben ellas, y escribimos muchas,
es que podemos dar cuenta que no estamos solas en esta multiplicidad de sentimientos y vivencias. Quizá a través de esas grandes portadoras es que todo lo que vivimos y sentimos puede tener un lugar distinto, pues a veces no todas encontramos las palabras para poder expresar aquello que se nos manifiesta. A veces no todas tenemos la oportunidad de acceder a grandes academias que nos permitan formarnos en el quehacer filosófico y metodológico. Es por ello que la escritura creativa femenina contemporánea es una nueva forma de filosofar, porque permite poner de manifiesto al mundo una realidad de cuestionamientos que han sido ignorados por mucho tiempo debido a su normalización. Gabriela Cabrera, en su texto Herramientas desobedientes, se pregunta: ¿desde cuál línea de fuga? ¿En qué salón del pensamiento nos posicionamos para salir de la situación actual de muerte? Esto se abre ante la pregunta por las violencias que estamos viviendo cada día, y más adelante, en su mismo texto, ella enuncia: y sin embargo, aquí mismo reside la fortaleza, aludiendo a la lengua por la que hablamos, escribimos y con la que han tratado de silenciarnos durante siglos. En la palabra compartida, en este tejido que tejemos todas como red, en la que nos entretejemos, en la que nos enredamos, en esta escritura creativa contemporánea, es que encontramos una herramienta de sublevación ante el llamado que hemos instaurado para repensar la manera en que se nos ha hecho sumisas, la manera en que se nos ha degradado e ignorado. La escritura creativa es una herramienta para trabajar el pensamiento, es una herramienta que nos ayuda a hacer llegar a todas las mujeres la filosofía que a veces pensamos está sola en la academia. Es abrir una puerta para que todas podamos pensar y cuestionar desde otras perspectivas. Es una herramienta que nos permite crear ese tejido del que habla Jauregui y nos permite dar cuenta que no estamos solas ante esta horda de sentimientos y vivencias que nos abrazan cada día. A lo largo de la historia hemos tenido grandes filósofas cuyos nombres son reconocidos, como Simone de Beauvoir, como Eluana Salomé. Hemos tenido grandes creadoras que han escrito y principalmente se les conoce en la literatura, aunque tienen, desde mi perspectiva, mucho más de filósofas, como Jules Renard o Lispector. América Latina tiene sus propias escritoras también, que nos han llevado a pensar y elaborar, como Pizarnik, Elena Garro, Gabriela Mistral. Todas aquellas mujeres nos han antecedido en este camino del pensar y el escribir. Así, el día de hoy pues tenemos justo a Liliana Blum, a Brenda Lozano, a Daniela Rea, Margot Glantz, que se encargan de estar elaborando pues estas escrituras que nos llevan a repensar, ¿no? Que muchas las encontramos en este compendio de Tsunami. Y pues bueno, para mí principalmente, pues el día de hoy nos tenemos aquí a todas nosotras, todas aquellas que cada día buscamos romper paradigmas, buscamos deconstruirnos, buscamos reconstruirnos y reinventarnos para escudriñar nuevas maneras de subjetivarnos, de pensar, de filosofar, pero sobre todo buscamos instaurar con cada pensamiento nuevas formas de vivir el quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, pues prácticamente la apuesta de mi trabajo es poder pensar esto, ¿no? Poder pensar esta posibilidad. A veces creo que también la academia puede ser un poco dura respecto a quién ingresa a la academia, ¿no? ¿Qué requisitos debes tener para entrar a la academia? Entonces, ¿qué títulos debes tener para poder nombrarte filósofo, filósofa, psicoanalista, psicóloga, terapeuta y un montón de cosas? Y se nos olvida que la realidad de muchas mujeres es que el simple hecho de poder tener el acceso a la lectura, a la literatura, a un libro, es lo que permite la posibilidad de conocer, de pensar, de hacer preguntas. Y se nos olvida esa cuestión. De repente nos perdemos tanto en la filosofía desde la academia que nos volvemos un poco selectivos, ¿no? Y también caemos en ese decir quiénes sí somos filósofos, quiénes sí podemos filosofar y quiénes no. Y para muchas mujeres, el simple hecho de poder tener acceso a literatura, a un libro que le permita ni siquiera dialogar y cuestionar con el otro, sino que permita cuestionarse a sí misma sobre el deseo, sobre la vivencia, sobre el dolor, sobre la vida, es donde realmente estamos llevando la filosofía pues como una herramienta para absolutamente todas y de una forma muy cotidiana, ¿no? Entonces, pues para mí la apuesta de este trabajo y de, pues en general, como ha sido mi quehacer y algo que siempre he dicho es, pues claro, al final
también tengo un lugar muy privilegiado. He podido leer, he podido tener acceso, ¿no? Pero la pregunta que trabajaba yo y hemos trabajado mucho desde la clínica y me ha quedado muy claro en el quehacer, no siempre es qué tienes, sino no qué han hecho contigo, no qué has tenido, no qué has pasado, sino qué vas a hacer con eso, porque eso es lo que permite generar una diferencia. Y yo me quedo con esa pregunta, ¿no? Nosotras tenemos esto, a lo mejor muchas de las que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, tenemos la literatura, tenemos la filosofía, pero pues la pregunta sería, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿A dónde vamos a llevarlo? ¿No? Y pues bueno, creo que en resumen sería eso. Muchas gracias. Bueno, me gustó mucho tu ponencia, creo que eres muy acertada en muchas cosas. Bueno, quiero aprovechar, ¿no?, para comentar. Hace unas 2 semanas más o menos tuvimos, bueno, dentro de actividades culturales que se están desarrollando, hubo talleres de escritura creativa con América FEMAT. Duró una semana, los 1 o 2 días pues, estuvo con una asistencia decente, y ya los últimos días ya no fue nadie, ¿no? Mujeres casi no fueron. Al mismo tiempo que yo digo que, bueno, como opinión, no lo hubieran empalmado el taller de América FEMAT con el de Mirna Yanira García. Y Mirna Yanira García está trabajando precisamente, o sea, su taller fue sobre literatura de mujeres hidalguenses. Entonces, literatura de mujeres hidalguenses nadie la conoce. O sea, ¿cuál es el referente de mujeres que sean literatas en Hidalgo? Si acaso Margarita Michelena, que tampoco muchos no la conocen, pero ahorita está Mirna Yanira, ¿no? No solamente es premio estatal, sino se distingue por su calidad entre todos, hombres y mujeres, ¿no?, en poesía. Pero bueno, ella está realizando este trabajo. Ella dio este taller en el Foro Cultural del Frente Rebolledo y no fue ninguna mujer, y fue público. Entonces yo también como que, ahora sí que yo siento que el momento contemporáneo, que tenemos, es uno de privilegio, donde tenemos justamente lo que dices que tienes tú, ¿no?, que tienes el acceso que a lo mejor en otros contextos, en otras épocas no hubieras tenido, ¿no? Entonces este trabajo de Mirna Yanira me parece imprescindible para nuestro estado. Estamos haciendo conexión, porque yo invité a ese taller, invité a un amigo que no conocía nada, o sea, no es su ámbito la literatura, sino el deporte, ¿no? Pero también le interesó mucho, y también hace una especie de activismo social, o sea, gestiona recursos, va y habla con diputados, funcionarios en general, para, bueno, pues si la verdad, ¿qué estás haciendo? Mira, aquí yo te propongo esto, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces estamos, pues así que ya pues se puede decir que estamos trabajando sobre pedir recursos para que Yanira pueda tener, pues digamos, pues una especie de libertad financiera para poder terminar su trabajo, que termine como un libro y que nos presenten por primera vez a todas las poetas hidalguenses que hemos ignorado, que no conocemos, y que muchas, bueno, no muchas, pero sí hay algunas que están a la altura de Margarita Michelena y que no son conocidas porque no se fueron de aquí como Margarita Michelena, ¿no? Margarita Michelena se formó y actuó en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, una ventaja para ella, que bueno, pero muchas que se quedaron aquí, que tenían ese nivel de escritura, no las conocemos. Y bueno, Mirna está trabajando eso. No sé si les gustaría unirse a esa solicitud, o ustedes, o sea, cada quien. Yo creo que lo que importa es que vean que estamos interesados en conocer a las mujeres hidalguenses. Y la escritura creativa contemporánea requiere también esa como que especie de historia, ¿no? De qué ha pasado, qué pasó con esas mujeres, por qué fueron ignoradas finalmente. Si, bueno, había una lucha ya desde años, ¿no? Si tú ves una película francesa de 60, 70, el trato hacia la mujer es muy diferente que, por ejemplo, si ves una película de España de los 80s, 90s, ¿no?, que es la cultura machista que tenemos, la de España. Entonces, haces comparaciones y bueno, en Francia está Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque se ha conocido, o sea, ha habido una lucha, pero una lucha bien, ¿no? Y que se ha llevado. Entonces necesitamos apoyar en este caso a Mirna, ¿no? Y bueno, la única mujer que fue, y eso nada más los últimos días, fue Dania Montes. Entonces yo creo que hay que echarle una porra a Dania, porque, pues bueno, pues qué bueno que ella estuvo ahí y que pues puede hablar, ¿no?, también de ese tema. Y bueno, pues es la invitación, ¿no?, para que nos unamos en ese esfuerzo y rescatemos todos,
porque yo creo que todos también tenemos esa parte femenina y aunque no o sea, también viene esa parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces también como hombres nos conviene y nos haría muy bien rescatarla y pues cuanto más a las mujeres, ¿no? Entonces pues es la invitación ahí a rescatar eso, pues a felicitar a Dania, ¿no? En ese interés que tuvo, ella se dio cuenta y lo dijo muy claro, dice, para mí, todos los que no vinieron, y dice ella, perdón porque no pude ir los primeros días, pero todos los que no vinieron a este taller de Mirna, pues son unos faltos de ética profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos importa la escritura y no estamos aquí donde justamente se está hablando de lo que nunca se habla. Y bueno, pues nada más esa invitación y muchas felicidades por tu presentación. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, quería retomar dos cosas que me interesaron, bueno, muchas, pero dos que se quedaron fijas. Cuando dices casi al final, tuve la suerte de aprender a leer, o de poder leer. Y otra, cuando hablas de Lu Andrea Salomé, que efectivamente dices, la ponen, no era Lu Andrea, era otra, la ponen en literatura, nada más. Y ya es una buena concesión. Y justamente ayer en un programa de radio comentábamos con motivo del Día Nacional del Libro, un poquito tardíamente, de Sor Juana Inés, que también todo el mundo la coloca en la literatura por sus ya muy reconocidos poemas. Pero simplemente, si nos olvidáramos inclusive de sus autos sacramentales, que no es el papamóvil, si nos redujéramos a su simple respuesta a Sor Filotea, ahí tendríamos nosotros una lección de filósofa, y nadie ha hablado de Sor Juana como la filósofa que fue, además. Y bueno, ese era un comentario. Y el otro, no olvidarnos de algunas personas, algunas mujeres filósofas que están también escondidas en el desconocimiento, y entre ellas yo acabo de descubrirlas hace poco, a de la Cortina, española, Amelia Valcárcel, española, y esta mujer judío-alemana, Hannah Arendt, que también han marcado pautas muy interesantes en el pensamiento contemporáneo. Y en el caso de Hannah Arendt, además de todo, la caballería pesada que se le echó encima por tener la libertad de dar una idea propia con una reflexión muy dolorosa, quizá, pero muy enérgica respecto a un planteamiento nuevo del enfoque de la maldad y sus orígenes. Entonces creo yo que es muy interesante tu plática en el sentido de una revaloración de esa otra perspectiva cultural de la sociedad. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Pues igual felicitarme porque se me hace bien necesaria esa disertación en torno a cómo la escritura creativa también forma parte del pensamiento filosófico. Y creo que, no sé si ya has leído La voz pública de las mujeres de Mary Beard, en donde ella se hace el mismo cuestionamiento. Y ella llega a esta conclusión de que en parte es porque también todos estos espacios de donde vienen los discursos filosóficos o políticos estamos acostumbrados a que vengan de los espacios públicos que históricamente han sido pues apropiados por los hombres, ¿no? Mientras que los espacios que les han sido concedidos a las mujeres, que son los espacios domésticos, desde donde también se pueden emitir discursos políticos o filosóficos, pero de una manera más íntima, no se consideran como tal porque no son desde los espacios públicos, ¿no? Tales como los diarios, las cartas. Eso y el hecho de que ha habido muchas mujeres que a pesar de que se expresan en público son atacadas no así por el mensaje que están dando, sino por el simple hecho de atreverse a establecerse en un espacio público, ¿no? Entonces también ahí cabe preguntarse también desde dónde estamos analizando los discursos políticos o filosóficos, porque si son desde esos mismos espacios históricos, pues no estamos descubriendo todo, ¿no? Y pues eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta mucho que pongas estas palabras o estas preguntas sobre la mesa. Me gusta mucho que hayas cerrado este día con tu participación, que nos hayas invitado a estas... Bueno, para mí ya cerró. ¿Cómo que para ti ya cerró? No, es cierto. Pero sigue una conferencia, ¿no? Estas rápidas ya cerraron. Pues a eso me refiero, me gusta mucho que nos invites a releer además, ¿no? Que siempre habrá preguntas necias y exámenes que nos hacen a las mujeres, y etcétera, etcétera. Pero me gusta un montón que te atrevas a hablarnos y que
tiempo puedes explicarnos como todo ese camino, ¿no? Que no se te ocurrió de un día para otro y que ha significado un chorro de trabajo, y eso yo lo celebro. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. No, vale. Pues en lo que damos inicio a nuestra charla, vamos a dar unos 5 minutitos para que haya reacomodo, etcétera, y en 5 minutitos